Hola, ¿qué tal? La clase pasada vimos el principio de conservación de la cantidad de movimiento o el momento lineal. Vamos a repasar un poquito de qué se trataba. Eh, lo que habíamos visto era que cuando dos partículas chocaban o más, dos partículas o más, tres, cuatro, las fuerzas que se hacen siempre son iguales y opuestas. Y como el impulso tenía que ver con la fuerza aplicada en un determinado tiempo, se daba que al sumar los impulsos, y los impulsos están relacionados con las variaciones en la cantidad de movimiento, nos quedaba que la suma de las cantidades de movimiento antes y después del choque no cambiaban, ¿sí? Entonces que la suma de las cantidades de movimiento se mantiene constante. Eso lo habíamos aplicado para una dimensión. Y hemos visto que bueno, era una aplicación en el caso en que las partículas choquen entre sí o haya una explosión, ¿sí? Siempre y cuando no haya fuerzas externas a las que se hace el propio sistema de partículas. Entonces habíamos visto esta ley para una dimensión, ¿sí? Para el eje X, por ejemplo, o el eje Y, ¿sí? Fíjense, ¿no? Si ahí se empujan. Fíjate que ahí el docente está empujando una gran pelota, ¿sí? Muy pesada. Al ejercer fuerza sobre la pelota, se desplaza hacia atrás, ¿sí? Manteniendo constante la cantidad de movimiento. Y fíjate que si ahora pensamos que el sistema es el bote también, fíjate que no logra un movimiento global, ¿no? Cuando la pelota cae a, al bote, se detiene, ¿sí? Entonces, bueno, primero ahí se conserva la cantidad de movimiento y por otro lado la tercera ley de Newton establece que si querés mover el bote tenés que relacionarte con el afuera, ¿sí? O sea que la cantidad de movimiento total de ahí siempre fue cero y por lo tanto ahora vamos a ver también qué va a pasar si lo pensamos también como la velocidad del sistema, ¿sí? Acá cuando el docente tira la pelota afuera sí logra el movimiento, ¿no? No, la pelota ya no forma parte del sistema, ¿sí? Él logra propulsarse. Bueno, acá como vimos la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, nosotros acá tenemos que tener en cuenta que podemos aplicar la ley en los tres ejes por separado, ¿sí? Podemos aplicar eh, las que la cantidad de movimiento en X, en Y y en Z se conservan, teniendo en cuenta que son vectores, por lo tanto hay que tener en cuenta sus componentes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando tengo una partícula que se mueve en dos dimensiones, ahora tengo que pensar que tiene una cantidad de movimiento en X y en Y, ¿sí? Entonces esto, ahora hay que pensar si tengo una partícula, ¿no? Que una partícula que se mueve para allá con una determinada P, que P es masa por velocidad, ¿no? P ahora va a estar formado por una componente X y una componente Y. ¿Sí? Lo mismo si se mueve en tres dimensiones pasaría lo mismo, solamente hay que agregar la componente Z. ¿Sí? ¿Y cómo sacar las componentes? Bueno, tendrías que acá, por ejemplo, saber el ángulo con respecto a la horizontal o a la vertical y hacer
descomposición como venimos trabajando siempre, ¿no? Eh, entonces no hay nada nuevo en eso, ¿no? Eso sí, desde siempre, de la primera parte de cinemática, venimos trabajando con las componentes en X y Y. Bueno, ahora seguimos trabajando con estos vectores, ¿sí? Entonces, esta es una partícula. Habrá otra partícula o más, cada una tendrá sus cantidades de movimiento. Y lo que te dice esta ley es que, bueno, podés aplicar la conservación de cantidad de movimiento en cada eje por separado. Entonces, eh, fíjate acá, si tengo dos partículas y una está quieta, la masa 2, y se mueve la masa azul, ahí fíjate que antes de la colisión tengo una cantidad de movimiento que me la aporta la partícula azul. Ahora, cuando se provoque la colisión, las dos partículas se van a mover, ahora, fíjate que se mueven tanto en X como en Y porque se mueven en forma diagonal cada una de ellas, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta la cantidad de movimiento en el eje X y Y de cada una, y me daría que esa cantidad de movimiento sigue siendo constante, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todos hay que armarse el triángulo rectángulo y aplicar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente para poder calcularlo, ¿no? Entonces, en el caso de dos dimensiones, lo nuevo sería que ahora tenés una nueva ecuación que hay que contemplar la otra dirección, ¿sí? Si solamente hasta ahora vimos direcciones en X, hay que contemplar ahora la dirección en Y, ¿sí? Y aplicar el principio de conservación, ¿sí? Se sumará el problema todo el tema de las descomposiciones, que serán más cálculos auxiliares que tendrás que hacer, ¿está bien? Pero la ley esta de conservación de la cantidad de movimiento sigue siendo válida, ¿sí? Y la puedes aplicar independientemente en cada eje. Entonces en el libro, fíjate, esto es un recorte del Serway, te dice cómo encarar un problema. Esto es lo que tratamos siempre de orientarte a vos. ¿Cómo haces? ¿Te encontrás con un problema de estos? Bueno, lo primero que tenés que hacer es saber si es qué tipo de problema es cuando encontrarte, porque en un parcial te encontrás con varios problemas. Si en el problema tenés algún choque o una explosión, ya sabes que tenés que usar la conservación de la cantidad de movimiento, siempre y cuando no haya fuerzas externas, ¿sí? Que sean similares a las fuerzas que se hacen en las partículas, ¿no? Entonces, ahí tener en cuenta eso, ¿no? El principio de conservación solamente se aplica si las fuerzas en ese eje son las internas entre las partículas. Entonces, acá te dice, bueno, como son vectores, tenés que hacerte un sistema de referencia para establecer la primera parte, ¿no? Conceptualizar, entender qué tenemos que hacer ahí, ¿sí? Entonces, dice establecer un sistema de coordenadas, porque ahí tenés que definir los signos positivos y negativos, ¿sí? De las cantidades de movimiento y las velocidades, masa por velocidad, acordate que es la cantidad de movimiento. Te recomienda que si podés hacer coincidir uno de los ejes con alguna de las velocidades mejoras y no tenés que descomponer. Eh, Después, ¿el sistema está aislado o no? Te preguntas eso, ¿sí? Y después, si es una colisión elástica, inelástica o perfectamente inelástica, ¿sí? ¿Te acordás que eso tenía que ver con si la energía cinética total del sistema antes del choque es igual a posteriormente después del choque, ¿sí? Eso sería elástico. Y si no, si se utiliza energía cinética para deformar los cuerpos o deformar o aumentar la temperatura, será inelástica o perfectamente inelástica si se quedan unidos, ¿sí? Entonces, después ahí analizar la cantidad de momento antes y después para saber la cantidad total
de la cantidad de movimiento, ¿no? Que se mantiene constante. Y después establecer las ecuaciones, ¿sí? Como un sistema de ecuaciones, donde tenés que establecer vos todo, no solamente la cantidad de movimientos, sino establecer ahí todas las ecuaciones auxiliares de la descomposición. Bueno, y al final hacer las representaciones gráficas, ¿sí? Comprobar los resultados, ¿sí? Como siempre. Bueno, ahora lo que vamos a ver es, como estamos hablando de como un sistema de partículas, vamos a tratar de pensar lo que es el centro de masa, porque es un punto del espacio de un cuerpo o de un grupo de partículas importante por varias razones. Nos va a ayudar a poder conocer la posición de ese punto en todo momento, como si el cuerpo extenso o el grupo de partículas fueran un solo punto, ¿sí? Entonces, también nos va a ayudar a saber si un edificio se cae o no se cae en función de la posición del centro de masa, o encontrar la posición de equilibrio, ¿sí? De un cuerpo extenso, este, o saber dónde tengo que aplicarle la fuerza a un cuerpo para que no rote. Bueno, varias cosas. El centro de masa es muy útil, por varias razones, ¿sí? Y lo que nos va a interesar hoy en particular, eh, va a ser que la velocidad del centro de masa en grupo de partículas es constante antes y después de la colisión. Por eso lo vamos a ver ahora, pero también lo vamos a seguir aplicando en las siguientes clases cuando empecemos a ver lo que se llama cuerpo rígido, que bueno, básicamente son ya cuerpos que no lo tratamos como un punto, ¿sí? Entonces, estamos viendo acá